Bueno, lo que vamos a hablar hoy día básicamente es recordar un poquito lo que habíamos hablado de serie de potencia. Básicamente el hecho de el radio y el intervalo de convergencia de series de potencias. Habíamos dicho que una serie de potencias era una serie de la forma, de esta forma, de A sub n por x menos x sub 0, todo eso elevado a n. A sub n, una sucesión real. Ya que el intervalo de convergencia se conseguía a través del criterio de la razón. Entonces, el criterio de la razón, límite cuando n tiende al infinito, estamos haciendo un recordatorio de valor absoluto de a sub n más 1 por x menos x sub 0 a la n más 1 dividido en a sub n por x menos x sub 0, todo eso elevado a n. Entonces, si hacemos las reducciones esperadas, ¿cierto? Nos quedaría el límite cuando n tiende al infinito, nos queda valor absoluto de x menos x sub 0 por el valor absoluto de a sub n más 1 dividido en a sub n. En definitiva, si hacemos el despeje, nos encontramos con que L es el límite. Vamos a sacar el x menos x0 del valor del límite porque no depende de n. Y te queda que esto multiplicado por el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Y esto que está aquí es lo que nosotros llamábamos 1 partido por r. ¿Ya? Y este 1 partido por r es lo que se conoce como radio de convergencia, ¿cierto? R es el radio de convergencia. De este modo, se podía decir, de acuerdo al criterio de la razón, que si R es un número real, ¿ya? Entonces, L simplemente era el valor absoluto de x menos x sub 0 dividido en L. Y de acuerdo a lo que sabemos del criterio de la razón, una serie converge cuando este L es menor que 1. Entonces, de acuerdo al criterio de la razón, nos quedaría entonces que L menor que 1. Esto es equivalente a señalar que el valor absoluto de x menos x0 sobre r es menor que 1, es decir, x menos x sub 0 menor que r. De esta desigualdad que nosotros tenemos aquí, se desprende el intervalo de convergencia. De aquí nace el intervalo de convergencia absoluta. Y ese intervalo de convergencia absoluta, la serie es absolutamente convergente. Sin embargo, nosotros sabemos que existen puntos donde existen convergencias que son condicionales. Por lo tanto, esas convergencias condicionales se estudian en los extremos de este intervalo. Entonces, el intervalo de convergencia absoluta va a estar dado por la resolución de esa desigualdad. En este caso sería x sub 0 menos r, x sub 0 más r, ¿ya? Justamente al despejar x de aquí, nace este intervalo de convergencia absoluta. Es preciso en las series hacer el estudio de los extremos de este intervalo. Ya que una vez hecho eso, se obtiene
el intervalo de convergencia definitivo. Bien, vamos entonces a partir de este pequeño resumen de toda la materia asociada a la convergencia de serie de potencia, ver este ejemplo. Bueno, vamos a estudiar el intervalo de convergencia de la serie que está dada aquí. Entonces, solución en virtud del criterio de la razón. Tenemos que L es el límite, cuando n tiende al infinito, de todo el término, se reemplaza la n por n más 1, ¿cierto? Es un a sub n más 1 por x menos 3 a la n más 1, dividido todo eso por a sub n, que es todo eso. Entonces sería, primero, todo el término en el numerador con n más 1, es decir, menos 2 a la n más 1 por x menos 3 a la n más 1, abajo, n más 1 más 1, y abajo, el mismo que sería a sub n. Menos 2 a la n por x menos 3 a la n, y abajo, n más 1. ¿Ya? Trabajando la expresión, nos queda lo siguiente. Límite, cuando n tiende al infinito. Entonces, de acuerdo a las propiedades de fracciones, nosotros tenemos esto. Menos 2 a la n por menos 2. Vamos a empezar a descomponer todas las expresiones que vamos a simplificar. Este n más 1 sube por propiedades de fracciones. Y abajo, simplemente tenemos n más 2 por menos 2 a la n por x menos 3 a la n. Vamos simplificando, se van, y nos estaría quedando lo siguiente. Tendríamos que esto es el límite cuando n tiende al infinito, valor absoluto de menos 2, x menos 3, n más 1, abajo, n más 2. Entonces, sacamos todos los términos que en definitiva vayan a desaparecer. Este menos va a desaparecer por el valor absoluto, este va a quedar como x menos 3 en valor absoluto, entonces queda 2 valor absoluto de x menos 3, límite cuando n tiende al infinito, de n más 1 dividido en n más 2. La razón por la cual sacamos el valor absoluto es porque n más 1 y n más 2 son números positivos. Entonces, L, 2, x menos 3, límite cuando n tiende a infinito, factorizamos por n, arriba, abajo también, simplificamos y esto tiende a 0. Profe, ¿Sí? ¿cómo sabe que n más 1 y n más 2 son positivos? N tiende a infinito, por lo tanto n es positivo. Ah, ya, gracias. Entonces nos quedaría 2, x menos 3, el límite vale 1, en definitiva. Entonces, L quedaría en 2 por x menos 3. Entonces, de acuerdo al criterio de la razón, nosotros sabemos que esta serie converge cuando todo esto es menor que 1. L es menor que 1, sí, solo sí. 2, valor absoluto de x menos 3, menor que 1. Despejamos. X menos 3, menor que 1 medio. Aplicamos las propiedades de valor absoluto. Sumamos 3 y les queda.
Entonces te queda 5 medios, X, 7 medios, ¿ya? Ahí tenemos un intervalo de convergencia absoluta. Entonces, ICA va a ser del 5 medios al 7 medios. Sin embargo, el proceso no está terminado, porque para poder saber el verdadero intervalo de convergencia, como recién dijimos, es necesario que se hagan los estudios en los extremos del intervalo. Para la serie, por supuesto, que estamos trabajando. Entonces, la serie para nosotros es esta. Era... Aquí está. Menos 2 a la n, dividido en n más 1, por x menos 3 a la n. Entonces, evaluamos la serie en 5 medios. ¿Quién se reemplaza en 5 medios? La x, porque esa es la variable. Entonces nos queda sumatoria de n igual 0 al infinito, menos 2 a la n, 5 medios menos 3 a la n, abajo, n más 1. Esto es sumatoria de n igual 0 al infinito, menos 1 a la n por 2 a la n por 5 medios te queda menos 1 medio a la n, abajo, n más 1. Entonces la serie queda así. Menos 1 a la n por 2 a la n por menos 1 a la n. Y abajo te queda 2 a la n por n más 1. Simplificamos, menos 1 a la n por menos 1 a la n se van. Y te queda solamente esta serie de aquí, que es esta expresión que está. Sí, esto entra en la P. Ya, entonces la consecuencia de esta, del valor en 5 medios es una serie numérica. Esta serie numérica, para poder saber si converge o diverge, tenemos que utilizar todos los criterios que conocemos. En ese sentido, tenemos que f de 5 medios es, para n igual 0, si yo evalúo la n en 0, te queda 1, y esta sería equivalente a la serie del n igual 1 al infinito, de 1 sobre n más 1. Entonces nos vamos a concentrar en esa serie que está ahí. Para estudiar esa serie, podemos utilizar cualquier criterio que ustedes quieran. A mí se me ocurre ver el criterio de comparación al límite. Si tenemos a sub n igual a 1 sobre n más 1, nos damos bn igual a 1 sobre n, y si calculamos el límite, cuando n tiende al infinito, de a sub n dividido en b sub n, nos queda límite cuando n tiende al infinito, 1 sobre n más 1, 1 sobre n, esto sería el límite cuando n tiende a infinito, n sobre n más 1. Factorizamos por n el denominador y nos queda límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Nos quedaría en este caso n, abajo n, 1 más 1 sobre n, simplificamos, y nos queda el límite cuando n tiende al infinito, de 1 dividido en 1 más 1 partido por n. Esto tiende a 0, el valor del límite es 1. Y por lo tanto, como eso es lo que sucede, ambas series, tanto 1 sobre n más 1 como 1 sobre n, se comportan igual. Y en ese aspecto, observamos que la serie que nos dimos es una serie P. Esta P vale 1. Por lo tanto, esta serie diverge. Luego, la serie en cuestión
también diverge. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa básicamente que para hacer el estudio de extremos en el intervalo de convergencia que nosotros estamos buscando, no vamos a considerar el 5 medios porque en ese punto la serie diverge. Entonces, una vez que hacemos el estudio en 5 medios, ahora hacemos el análisis en el extremo de 7 medios. Y ahí vamos a observar otra cosa. Si hacemos f de 7 medios, eso es, reemplazar la x por 7 medios, nos queda n igual 0 infinito, menos 2 a la n sobre n más 1, por 7 medios menos 3 a la n. Esto sería sumatoria de n igual 0 infinito, menos 2 a la n sobre n más 1, por 7 medios menos 3, 1 medio, todo eso a la n, nos queda la sumatoria de n igual 0 infinito, menos 1 a la n por 2 a la n, abajo, n más 1, por 2 a la n. Entonces, chao. Ahí nos quedaría listo. Entonces, f de 7 medios nos da origen a esta serie numérica. ¿Qué tipo de serie numérica es esta? Esta serie es alternante. Esta serie es alternante. Observamos que esta serie además la podemos escribir así, como para ver quién es el A sub n, donde el A sub n corresponde a 1 sobre n más 1. Notamos que A sub n es mayor que 0 y además es decreciente. Es fácil de comprobar eso, porque si notamos, si hacemos f, la función que va del 0 al infinito a r, tal que la función f tiene la misma estructura que la sucesión, al hacer la derivada, nos queda menos 1 sobre x más 1 al cuadrado, y eso es negativo, para todo x mayor que 0. Por lo tanto, efectivamente es decreciente la sucesión. A sub n igual a f de n es decreciente. Adicionalmente, el límite, cuando n tiende al infinito, de A sub n es 0. Entonces, en virtud del criterio de series alternantes, la serie converge. ¿Eso qué significa? Significa que en el punto que estábamos estudiando, el 5 medio, este puntito que está aquí, sí o sí lo tenemos que considerar, perdón, en el 7 medio estamos trabajando, casi, acá está. En 7 medios, sí o sí lo tenemos que considerar en el intervalo de convergencia. Por lo tanto, el intervalo de convergencia original va a ser abierto en el 5 medios porque divergía ahí, pero el 7 medios va cerrado. Este sería el intervalo de convergencia de esta serie de potencias. ¿Ya? De esa forma se estudia la convergencia en series de potencias. ¿Ya?
Les voy a dejar un ejercicio de tarea. La tarea va a ser estudiar el intervalo de convergencia de la serie que voy a indicar. F de X igual a sumatoria n igual a 1 al infinito menos 1 a la n, x menos 5 a la n, todo eso dividido por x. Entonces, eso queda de tarea. Bien. Vamos a hablar ahora, en este ratito corto, de lo que son las aplicaciones de las series, de algunas series conocidas que nosotros tenemos. ¿Ya? Y operaciones, por supuesto, con series de potencias. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, entonces hay que tener más o menos claro cuál es una de las series conocidas que más vamos a utilizar. Una de ellas es la serie geométrica. ¿Ya? La serie geométrica corresponde a esta serie que les estoy poniendo acá. Corresponde a esa serie. ¿Sí? Y lo importante es tenerlo en cuenta. O sea, esta serie es esta que ustedes están viendo aquí. ¿Ya? Por lo tanto, de aquí se desprenden un montón de cosas. Porque a partir de ella yo puedo deducir series de otras funciones. ¿Ya? Por ejemplo, el que voy a dar ahora a continuación. Bien. Demostrar que 1 partido por 2 más x al cuadrado es esto que está aquí. Y te preguntan para qué valores de x en R esta expresión es válida. Bueno, tenemos lo siguiente. Solución. Observemos que uno partido por 2 más x al cuadrado, la idea es escribir esta función de esta manera. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño esfuerzo a eso, y simplemente yo voy a factorizar por 2 en el denominador, y queda el 1, ahí está el 1 que me faltaba, más x cuadrado medio. Perfecto. Ahí está el 1, listo. Ahora necesito que este sea un menos, transformamos eso un menos, como, muy simple, 2, 1, menos por menos, ahí está. Y además necesito que esta expresión de aquí, sea justamente la razón. Si ustedes se fijan, es 1 partido por 1 menos x, x es lo que está delante del signo menos, ahí está, corresponde a la razón. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Un medio, ¿cierto? Sumatoria de n igual 0 al infinito. Observen, el x es lo que está justamente aquí. Para mí todo el x va a ser toda esa expresión que está ahí. Entonces va a quedar así. Menos x cuadrado medios, y todo eso elevado a n. Esto es equivalente a esto. Entonces, ¿cómo nos queda? Va a quedar como un medio sumatoria de n igual 0 al infinito, de menos 1 a la n, por x a la 2n, dividido en 2 a la n. Sin embargo, hay un medio afuera. Ese un medio lo vamos a ingresar a la sumatoria y nos va a quedar así. Sumatoria
de n igual 0 a infinito, menos 1 a la n, x a la 2n, y abajo 2 a la n más 1. Si ustedes se dan cuenta, la expresión que teníamos ahí es efectivamente la misma a la cual nosotros llegamos. Ahora te preguntan a ti, ¿para qué valores de x en R esta expresión es válida? Bueno, se dice que esta expresión es válida siempre que el valor absoluto de este x que está aquí sea menor que 1. Por lo tanto, de ahí, esta serie converge a esa función siempre que esta expresión en valor absoluto sea menor que 1. De ahí tenemos lo siguiente. El menos se va, te queda x cuadrado partido por 2 menor que 1. Despejamos, te queda x cuadrado menor que 2. Extraemos la raíz cuadrada respectiva y nos estaría quedando que esto ocurre siempre que el valor absoluto de x sea menor que raíz de 2. ¿Ya? Es decir, esto es válido siempre que x pertenezca al intervalo que va entre menos raíz de 2 y raíz de 2. ¿Ya? Ese sería un uso de la serie geométrica. Voy a dejar una segunda tareita que la vamos a revisar mañana, que sería la siguiente. De la misma forma. ¿Ok? Ahí está. No, en este caso no hay que comprobar extremos porque la serie geométrica es divergente en los extremos. Estamos utilizando como modelo la serie geométrica y ese es su intervalo de convergencia. Entonces aquí no hay estudio en extremos. Ya. Ok. Bueno, vamos con las operaciones en series de potencias. Una de las operaciones es la siguiente. Bueno, sea F y G, dos series absolutamente convergentes, y sea C sub n, esta sumatoria que está aquí. Entonces, esta serie converge al producto de series de potencia. Más aún, F por G corresponde a esta serie que está aquí. ¿Ya? O sea, esta es la multiplicación de series de potencia. Mañana le vamos a dar una vuelta un poquito más profundo al tema de la multiplicación de series. ¿Ya? Lo que más me interesa en realidad es justamente la derivación y la integración de series de potencia. Tenemos entonces teorema de diferenciación término a término e integración. O sea, las series de potencias en su intervalo de convergencia absoluto se pueden integrar y derivar. Por lo tanto, si nosotros tenemos esto que está aquí, la serie de potencias tiene un radio de convergencia, entonces la función derivable y se puede derivar de la siguiente manera. Uno deriva, en realidad, derivando la expresión que contiene a x, tal cual como nosotros sabemos. Bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. Y en las integrales pasa algo similar. Integro solamente la expresión que contiene x. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿Ya? Como observación, para poder entenderlo. Viene del hecho de que la derivada y la integral, sí, todo esto entra en la prueba. La derivada y la integral
¿Ya? Son con respecto a la variable x. Por lo tanto, yo estoy derivando e integrando término a término. Es decir, la derivada ingresa a derivar solamente lo que está dentro de la serie de potencia. Y aquí yo le agregaría que lo que está sucediendo acá es esto. Y como el primer término queda en 0 para n igual 0, la suma se corre una unidad. Eso se puede ver rápidamente. ¿Ya? Y lo mismo sucede con las integrales. En el caso de las integrales, como las integrales son indefinidas, aparece una constante de integración, ¿ya? Y la integral solamente entra a integrar a este término que está aquí. Entonces, más aún, podríamos decir que esto es la suma de n igual 0 al infinito, de a sub n por la integral, de x menos x sub 0 a la n de x. Y ahí simplemente aplicamos las propiedades de las integrales que nosotros conocemos, que sería a sub n por x menos x0 a la n más 1, dividido en n más 1, y todo eso más una constante c de integración producto de que esta integral es indefinida. Exactamente, solamente se integra y se deriva con respecto a la variable x. ¿Ya? Ahora, ojo con una cosa. Ojo con una cosa. El teorema anterior dice que el radio R es el mismo cuando una serie se deriva o integra, pero no necesariamente el intervalo de convergencia es el mismo. ¿Ya? Hay funciones cuyo intervalo de convergencia cambia en los extremos, es decir, uno analiza los extremos y se da cuenta que se incluye o se descarta dependiendo de la situación que se encuentra. ¿Ya? Entonces, esto es exclusivo para series de potencia, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Probar que tangente a la menos 1 de x es esa serie que está ahí. Ojo, cuando hablamos de tangente a la menos 1, estoy hablando del arco tangente. Ya, entonces, veamos, ¿qué se sabe? Con esto terminamos la clase de hoy. Sabemos que 1 sobre 1 más x cuadrado corresponde a la derivada con respecto a x de la función arcotangente. Eso es lo que saben. Eso es lo que ya se sabe. Por lo tanto, si nosotros integramos esta función, vamos a obtener como resultado el arcotangente de x, más por supuesto una constante c de integración. ¿Ya? Eso es lo que se sabe de los cursos anteriores. Entonces, observemos lo siguiente. Notemos que de la serie geométrica, tenemos que 1 partido por 1 más x al cuadrado, yo lo puedo escribir así. Menos x cuadrado, y esto sería entonces la sumatoria de n igual 0 al infinito de menos x cuadrado, todo eso elevado a n. De esta manera, esto nos quedaría la sumatoria de n igual 0 al infinito de menos 1 a la n por x a la 2n. Si integramos, integrando, por supuesto esto ocurre, ya después lo voy a explicar. Integrando tenemos la integral de 1 dividido en 1 más x cuadrado diferencial de x es integral de esta sumatoria de n igual 0 al infinito de menos 1 a la n por x a la 2n diferencial de x. La integral en el intervalo de convergencia apropiado ingresa a la suma.
nos quedaría sumatoria, n igual 0 al infinito, menos 1 a la n, por la integral de x a la 2n diferencial de x. De esa forma, nos queda integrando, y le queda x, 2n más 1, dividimos por lo mismo, más una constante c. Por otro lado, la integral de esto es un arco tangente. ¿Ya? Juntamos las dos c a ese lado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recordemos que esto es válido para todo x entre menos 1 y 1, dado que ese es el intervalo de convergencia de la serie, en este caso geométrica. Si evaluamos en 0, tenemos que buscar un valor para evaluar que me permita saber esa constante c. Buscamos un valor específicamente el 0 porque se encuentra en el intervalo y porque si yo evalúo en x igual 0, algo va a pasar aquí. Se va a ir la serie completa, entonces esa es la idea, eliminar la serie para poder saber la constante c. Tenemos arco tangente de 0 es igual a la serie de menos 1 a la n por 2n más 1 por 0 más c. De aquí tenemos que arco tangente de 0 es 0, y por lo tanto c, que es la constante que estamos buscando, es igual a 0. De este modo, tenemos que la arco tangente tiene una serie, ¿ya? Que va a ser la mencionada recién. Y listo. Ahí está entonces la resolución del ejemplo.